Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un verdadero laberinto fiscal. Totalmente. Tenemos aquí unos fragmentos de una normativa, parece que de Colombia, y son a primera vista increíblemente densos. Son las reglas del juego para operar a nivel internacional, para saber qué hacer con los paraísos fiscales y, bueno, para pagar impuestos. Nuestra misión hoy es esa, ¿no? Como que tratar de traducir este lenguaje legal a una guía de supervivencia. Exacto. Vamos a desglosar qué pasa cuando una multinacional se sienta a negociar con el fisco, cómo se define una zona roja tributaria y cómo funcionan los mecanismos para que la plata, pues, llegue a donde tiene que llegar. Es como asomarnos a la maquinaria interna del sistema. Justo eso. Para empezar, hay un concepto que me llama mucho la atención: los acuerdos anticipados de precios, o APAs, los famosos APAs. Suena a que es como, no sé, firmar un tratado de paz con el fisco antes de que empiece la guerra. Es tan así. Esa es la idea central y es una herramienta muy, muy poderosa. En lugar de que la DIAN, que es la autoridad fiscal, te revise dentro de 5 años y te diga: oye, este precio al que le vendiste a tu filial en Panamá como que no me cuadra. Claro, el problema futuro. Exacto. Con un APA te sientas hoy y les dices: miren, esta es la fórmula que voy a usar para mis precios, si la aceptan, te dan su bendición y te ahorras un montón de dolores de cabeza. Ok, es buscar certeza. Pero me imagino que no es tan fácil como llegar y decir, esta es mi fórmula, ¿dónde firmo? ¿Qué tan profundo es el escrutinio? Profundo es poco. El nivel de detalle que te piden es brutal. Tienes que entregarles prácticamente el ADN de tu empresa. El ADN. Sí, sí. No es solo identificar a tus socios afuera. Tienes que darles tu organigrama completo, la composición de tu capital. Y lo más difícil, tu fórmula de precios, demostrando cómo la aplicaste en los últimos 3 años. Básicamente, les abres la cocina para que vean la receta completa. Y no solo la receta de hoy, sino las condiciones para que esa receta siga siendo válida. El texto habla de supuestos fundamentales. Justo. Suena que tienes que predecir el futuro casi. Es que es un poco eso. Es como fijar las coordenadas de un mapa. Debes definir bajo qué condiciones económicas, legales y de mercado ese acuerdo funciona. ¿Y eso qué incluye? Todo, desde la legislación tributaria, aranceles, hasta variables súper volátiles como la tasa de cambio o tu propia calificación de riesgo crediticio. Si algo de eso cambia mucho, el mapa, pues, puede dejar de servir. Un momento. Hablemos de tiempos. Presentas toda esa montaña de papeles y análisis y... ¿Y luego qué? ¿Cuánto tarda el fisco en responder? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Una vez que entregas todo, la DIAN tiene 9 meses. 9 meses. 9 meses. Solo para decirte si se sientan a conversar contigo o no. 9 meses. Pero en el mundo de los negocios, 9 meses es una eternidad. Podrías lanzar 3 productos nuevos en ese tiempo. Claro que sí. ¿Eso no desincentiva a las empresas a siquiera intentarlo? Totalmente. Es el primer gran filtro. El mensaje del fisco es: si no tienes la paciencia y los recursos para aguantar este primer paso, no estás listo para un APA. Es una barrera de entrada intencional. Y eso solo para que te acepten la solicitud. Ojo, sí. Si te la aceptan, negociar un acuerdo solo con Colombia, o sea, unilateral, puede tomar hasta 2 años más. 2 años y 9 meses. En el mejor de los casos, tiene que haber un beneficio gigantesco para justificar semejante maratón. Y lo hay. El beneficio es un alivio administrativo enorme. Mientras el APA esté vigente, la empresa se puede ahorrar el trabajo de preparar ciertos papeles muy, muy engorrosos, como el informe local y el informe maestro. Que son documentos de precios de transferencia, ¿cierto? Exacto, muy complejos. Y eso ahorra muchísima plata y tiempo. Pero claro, estos acuerdos tienen su letra chica. Me imagino. No son para siempre y supongo que te puedes portar mal. Los documentos listan 5 formas en que se pueden acabar. Sí, pero más que una lista, lo que esto nos dice es que un APA no es un trofeo que guardas en una vitrina. Es un jardín que tienes que cuidar. Me gusta esa analogía. Si no lo actualizas cuando cambia el clima económico o si dejas de cumplir tu parte, se marchita. Y hay una causal de anulación que es gravísima, la revocación. ¿Y eso qué implica? Es el equivalente a que descubran que plantaste semillas de plástico.
Si se demuestra que le mentiste al fisco en la información original, no solo lo cancelan, sino que lo anulan desde el principio. ¡Wow! Es como si nunca hubiera existido, y te pueden caer con todo el peso de la ley por los años que estuvo vigente. Bien, entonces los APAs son como el camino de la luz, proactivo, transparente, aunque muy, muy largo. Y tedioso. Pero, ¿qué pasa cuando una empresa decide tomar un atajo por el lado oscuro del mapa fiscal? Y eso nos lleva a las zonas rojas, los paraísos fiscales. Exacto. Y los documentos nos dan una lista con nombres y apellidos. Y fíjate que tiene algunas sorpresas. Sí, claro, están las clásicas que uno se imagina, como las Islas Cook o Granada. Pero también aparece a Hong Kong, que muchos ven como un centro financiero global de primer nivel. Ver a Hong Kong ahí es un recordatorio de que la línea entre centro financiero de prestigio y jurisdicción de riesgo a veces es muy delgada, ¿no? Delgadísima. ¿Y cuál es el criterio para entrar en esa lista negra? El criterio clave que se menciona es la falta de un intercambio de información tributaria efectivo con Colombia. Es una herramienta de presión, ¿ves? Una especie de garrote y zanahoria fiscal. Justo. La lista se revisa cada año y si un país firma un acuerdo de intercambio de información y lo cumple, puede salir. Pero el análisis no para ahí. Hay un concepto más sutil que una lista de países: los regímenes tributarios preferenciales. Ahí es donde la norma se vuelve quirúrgica. Aquí ya no hablamos de un país entero, sino como de un traje hecho a la medida dentro de un país para atraer inversiones. Exactamente. Un régimen se considera preferencial si cumple al menos 2 de 5 criterios muy específicos. Y vale la pena mirarlos, porque son la definición moderna de cómo se detecta un paraíso fiscal disfrazado. A ver, vamos con el primero. Me imagino que tiene que ver con pagar pocos impuestos. Correcto. El primero es tributación baja o nula. Técnicamente, que los impuestos que pagas allá sean menos del 60% de lo que pagarías en Colombia. El segundo, y esto es clave, es la falta de intercambio de información. Concretamente, que no haya transparencia sobre quiénes son los verdaderos dueños o beneficiarios. El tercero suena a falta de supervisión, a que las reglas no son claras. Y el cuarto es uno del que se habla mucho: la sustancia económica. Ese es crucial. Significa que el régimen te permite tener una empresa de papel. No te exigen tener una oficina de verdad, ni empleados, ni actividad económica real en el país para darte los beneficios fiscales. Es la definición de una estructura artificial. Y queda el quinto, que tiene un nombre que suena a pelea de boxeo: ring fencing. ¿Qué es eso en el mundo fiscal? No estás tan lejos de la analogía, ¿eh? Imagina que un país le dice a las empresas extranjeras: vengan, les construimos este club VIP con impuestos bajísimos, pero es solo para ustedes. Nuestra gente y empresas locales no pueden entrar. Ah, ok. Lo aíslan. Exacto. Es una forma de atraer capital extranjero sin contaminar su propio sistema fiscal. Por eso se encienden las alarmas, porque es un beneficio artificialmente aislado. Entonces, si una empresa colombiana hace negocios con una entidad en uno de estos clubes VIP, ¿qué pasa? Se activan las defensas del sistema. Principalmente dos. Tienes la obligación de practicarle una retención en la fuente a cualquier pago que le hagas. Y además, esa operación queda automáticamente bajo las reglas de precios de transferencia. Ah, volvemos al mismo universo de los APAs. Es un círculo de control. Exacto. Hemos hablado de acuerdos preventivos y de listas negras, pero al final del día, el Estado necesita un mecanismo para que la plata realmente llegue a sus arcas. Y ahí entra el protagonista silencioso de todo esto: la retención en la fuente. Es el mecanismo de recaudo por excelencia, porque funciona por adelantado. La norma obliga a quien hace el pago a retener una parte y entregársela directo al fisco. El texto nos da un detalle práctico interesante. ¿Cuál? Si en una factura hay un descuento claro y no condicionado, ese descuento no se tiene en cuenta para calcular la retención. Es algo técnico, pero clave para no pagar de más. Ahora, hay una parte en estos documentos que me voló la cabeza. Habla de un sistema donde ya no eres tú quien calcula y paga la retención, sino que el banco lo hace por ti. En tiempo real. En tiempo real, cuando haces la transferencia. Suena a ciencia ficción fiscal. Pero es hacia donde apunta el futuro de la fiscalización. Es un sistema donde la DIAN puede designar a ciertas empresas
para que todos sus pagos se hagan a través de cuentas bancarias especiales. Y en ese modelo, la retención la practica el propio banco en el mismo instante del pago. Sea un cheque, una transferencia. Lo que sea, cheque, transferencia, pago con tarjeta de débito, en ese momento el banco retiene. Pero, a ver, ¿eso le quita una carga de encima a la empresa o se la pone de otra manera? Le pone una responsabilidad enorme, pero de un tipo diferente. Primero, la empresa tiene que asegurarse de que en la cuenta haya fondos para cubrir tanto el pago al proveedor como el monto de la retención. O sea, si no hay para los dos, el pago no sale. El pago no sale. Y segundo, que es lo más complejo, tiene que darle al banco toda la información de la transacción en tiempo real. El beneficiario, el concepto, la base, la tarifa de retención. Todo. O sea que la agilidad depende de qué tan bien se comuniquen los sistemas de la empresa con los del banco. Es un control en tiempo real. Cero margen de error. Totalmente. Es la automatización del recaudo en su máxima expresión. Se elimina ese paso intermedio donde la empresa recauda y luego declara y paga meses después. Aquí el dinero va de la cuenta del pagador al fisco en el mismo milisegundo. Bueno, dejando el mundo de las grandes corporaciones y la fiscalización automatizada, los documentos también tocan temas que nos afectan más, a la gente de a pie. ¿Sí? En particular, las ganancias ocasionales. Y el ejemplo más claro, la utilidad que uno saca al vender su casa. Así es. Y el sistema ofrece un beneficio muy interesante. Esa utilidad puede estar exenta de impuestos, pero como todo en este mundo, bajo condiciones muy estrictas. No es un regalo automático. Para nada. Es un acuerdo con el Estado. ¿Y cuáles son los términos de ese acuerdo? Son dos condiciones principales. La primera, haber sido dueño del inmueble por al menos 2 años. Con esto se busca, digamos, desincentivar la especulación inmobiliaria de corto plazo. ¿Ok? Lógico. Y la segunda, que es la más importante, es que la totalidad de la plata que recibes por la venta debe tener un destino muy específico. ¿Y cuál es ese destino? No puedo usar la plata para irme de viaje o comprar un carro. Para que aplique la exención, no. La plata tiene que ir a una de dos cosas. O la depositas en una cuenta de ahorro para el fomento de la construcción, una AFC, para comprar otra vivienda. O para pagar la hipoteca. O la usas para pagar el crédito hipotecario de la casa que estás vendiendo. No hay más opciones. El mensaje es claro. El beneficio es para que sigas invirtiendo en vivienda. Y el procedimiento para sacar la plata de esas cuentas AFC es donde se ve el mecanismo de control, ¿no? Ahí está el truco. Para retirar los fondos sin que el banco te haga una retención, tienes que demostrarle que en efecto vas a comprar otra casa. ¿Y cómo se lo demuestras? Con la promesa de que lo vas a hacer. Casi. Le tienes que llevar al banco una copia de la promesa de compraventa del nuevo inmueble. Con ese papel, el banco te gira la plata, pero el banco mantiene lo que el texto llama una retención contingente. una retención en suspenso, como un depósito en garantía. Exactamente. A partir de ese momento, tienes un plazo para llevar la prueba final, la copia de la escritura pública de la nueva casa. Si la llevas a tiempo, el banco libera esa retención contingente. Y no pasó nada. ¿Y si no cumples? Si no cumples el plazo, el banco ejecuta la retención y le paga ese impuesto al fisco. Es un sistema de confianza, pero vigilada. Entonces, lo que emerge de todo esto es la imagen de un sistema fiscal con dos caras, ¿no? Por un lado, te ofrece caminos para la certeza, como los APAs, si estás dispuesto a una travesía larga y transparente. Muy larga. Y por otro, es implacable definiendo y vigilando las zonas rojas del mapa. Y en el fondo siempre está buscando formas más eficientes, más automáticas de recaudar. Lo fascinante es precisamente esa tensión constante entre el control y la facilitación. Se busca tapar los huecos para evitar la evasión, sobre todo en un mundo globalizado, donde la plata se mueve a la velocidad de un clic. Claro. Pero al mismo tiempo se crean incentivos como la exención por venta de vivienda para empujar la economía en una dirección que se considera positiva. Es un tira y afloje permanente. Mencionamos ese sistema casi de ciencia ficción donde el banco practica la retención de forma automática. Y eso nos deja una idea para reflexionar. A ver. A medida que todas nuestras transacciones se vuelven digitales,
¿Qué tan lejos estamos de un futuro en el que la retención en la fuente sea un proceso invisible y totalmente automatizado, practicado por el sistema financiero en casi cualquier operación? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tendría eso para la agilidad de los negocios y para la relación de poder entre la gente y el Estado?